That's it, Brian? Yes. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión las alumnas de la Facultad de Medicina Humana del segundo ciclo de la Universidad Privada San Juan Bautista les venimos a hablar sobre la función de la adhesión celular en la inflamación y la metástasis. La adhesión celular es un proceso mediante el cual las células pueden hacer contacto con el medio extracelular o otras células, permitiéndoles regular diversos aspectos como la morfología, la proliferación y la migración. Es mediada por un gran complejo de proteínas tanto transmembranales como intracitoplasmáticas que forman estructuras celulares distribuidas en la periferia y zona de proyección celular, así como en las regiones centrales de las células. Estos complejos proteicos o sitios de adhesión sufren un proceso de maduración que va desde pequeños sitios de anclaje como vinculación al citoesqueleto de actina, conocidos como contactos focales, hasta grandes sitios de adhesión con interacción y anclaje con el citoesqueleto, conocidos como adhesiones focales. Como hemos visto en el apartado anterior, las células se anclan a la matriz extracelular y a otras células mediante unas proteínas especializadas, las integrinas, caderinas, selectinas e inmunoglobulinas, las cuales son las más importantes. A veces se producen uniones tan especializadas y desarrolladas que forman estructuras macromoleculares, denominadas complejos de unión y uniones focales, las cuales son fundamentales para mantener la cohesión de muchos tejidos, principalmente los epitelios, el tejido muscular y el nervioso. Los complejos de unión se clasifican según su forma, las moléculas de adhesión que los componen, los elementos a los que se unen y sus interacciones con el citoesqueleto. La primera vez que se observaron fue con el microscopio electrónico y se clasificaron morfológicamente, pero fueron las técnicas de biología molecular las que permitieron desentrañar sus estructuras moleculares, las cuales son uniones estrechas, uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas. Desmosomas. Las células animales también tienen uniones llamadas desmosomas, que actúan como puntos de soldadura entre células epiteliales adyacentes. Un desmosoma está compuesto de un complejo de proteínas, algunas de las cuales se extienden a través de la membrana, mientras que otros anclan la unión dentro de la célula. Las caderinas, proteínas de adhesión especializadas, se encuentran en las membranas de ambas células e interactúan en el espacio entre ellas y las mantienen unidas. Dentro de la célula, las caderinas se unen a una estructura llamada placa citoplasmática, la cual se conecta con los filamentos intermedios y ayuda a anclar la unión. Los desmosomas unen a las células adyacentes, lo que asegura que las células de órganos que se estiran, como la piel y el corazón, se mantengan conectadas en una hoja continua. Uniones estrechas o oclusivas. El propósito de las uniones estrechas es evitar que el agua escape entre las células, lo que permite que una capa de células, como las que recubren un órgano, actúe como una barrera impermeable, como por ejemplo las uniones estrechas entre las células epiteliales que recubren tu vejiga y evitan que la orina escape hacia el espacio extracelular. De adherencia o de anclaje. Ellas están formadas por glicoproteínas transmembrana, cuyo dominio citoplasmático se asocia a proteínas intracelulares, mientras que su dominio extracelular interactúa con el de la otra glicoproteína transmembrana, ubicada en la membrana celular y asociada al sistema de unión de la célula vecina. Proteínas de unión intracelular que conectan a la glicoproteína transmembrana de cada célula con los elementos del citoesqueleto asociados al sistema de unión y filamentos del citoesqueleto asociados a la unión. Su función es formar uniones entre los citoesqueletos de las células epiteliales, permitiendo la transmisión de fuerzas mecánicas a lo largo de la lámina epitelial. Cuando la asociación es entre los microfilamentos de actina, estas uniones reciben el nombre de zónulas adherentes o bandas de adhesión. Hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son estructuras de apariencia asimétrica que conectan células epiteliales. Los dominios basales de las células son ligados a la lámina basal subyacente. Son particularmente importantes tejidos que están constantemente en tensión mecánica. Estas uniones epiteliales se encargan de incrementar la estabilidad global de los tejidos epiteliales por la participación de los filamentos intermedios del citoesqueleto y los distintos componentes de la lámina basal. Es decir, fomentan la adhesión estable del tejido conjuntivo. Moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son receptores funcionales que se expresan en la membrana celular y participan activamente en múltiples fenómenos fisiológicos y patológicos, como son la organización de las células animales durante el desarrollo embrionario, durante su diferenciación, migración y localización en órganos y tejidos,
en la diseminación tumoral o metástasis y desempeñan un papel fundamental en la migración y activación de los leucocitos en la inmunovigilancia, en el desarrollo de la respuesta inflamatoria y de los mecanismos que intervienen en la respuesta inmune celular. Moléculas de adhesión celular son glucoproteínas que se encuentran en la superficie de la mayoría de las células, mediante la adhesión celular, célula-célula o la adhesión de la célula con la matriz extracelular. Por ser receptores, fluctúan entre estados de alta y baja afinidad por sus respectivos ligandos, lo que tienen características de especificidad para cada molécula de adhesión. Las moléculas de adhesión, al unirse a su ligando o receptor específico, producen un cambio conformacional en el dominio extracelular que afecta a la función de las células, produciendo cambios intracelulares en el citoesqueleto o en su composición química. Las moléculas de adhesión comprenden 4 grandes familias. 1. Receptores de la familia de integrinas. 2. Receptores de la superfamilia de inmunoglobulinas. 3. Receptores de la familia de las selectinas. 4. Receptores de la familia de las caderinas. Más adelante vamos a poder mencionarlo más a fondo cada uno de los procesos. En la inflamación. La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Los aspectos básicos que se destacan en el proceso inflamatorio son, en primer lugar, la focalización de respuesta, que tiende a circunscribir la zona de lucha contra el agente agresor. Una lesión se convierte en un magneto para diversos leucocitos. Los leucocitos se mueven hacia los microorganismos invasores con respuesta a las señales químicas e ingieren a los microbios. Ahora, ¿qué es la inflamación? Es la respuesta del sistema inmunológico a invasiones extrañas tales como virus y bacterias. La palabra inflamación deriva del latín infudere, que significa encender fuego. Muchos se refieren a ella como hinchazón. Etapas de la inflamación. Podemos dividir la inflamación en 5 etapas. 1. Es la liberación de mediadores, que son moléculas, la mayor parte de ellas, de estructura elemental, que son liberadas y sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. La segunda es el efecto de los mediadores. Una vez liberadas, estas moléculas van a producir alteraciones vasculares y efectos quimiotásicos que favorecen a la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. 3. Es la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden en su mayor parte de la sangre, pero también de zonas circundantes del foco. 4. La regulación del proceso inflamatorio. Como la mayor parte de respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar este proceso. Reparación. Aquí es la fase constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los daños de los tejidos por agentes de agresores o por la propia respuesta inflamatoria. La inflamación es una reacción protectora que en ocasiones puede llevar consigo efectos colaterales. Algunos de los síntomas que se pueden presentar acompañados de una inflamación son dolor, enrojecimiento, calor, rigidez o pérdida de la movilidad. Cuando una inflamación se activa en forma inadecuada, en este caso es más arriesgado y puede hasta dañar los tejidos del corazón o el cerebro. Muchas investigaciones que se han hecho sobre distintos trastornos llegan al resultado que la inflamación se enfoca en 3 tipos de moléculas para adhesión celular: las selectinas, las integrinas y las proteínas de la superfamilia de inmunoglobulinas. Selectinas. Estas son también proteínas de adhesión entre células, pero forman uniones heterofílicas, es decir, que se unen a moléculas de diferente tipo a otra célula, en concreto a glúcidos presentes en la célula vecina. Esto es gracias a que poseen un dominio que tiene apariencia por determinados azúcares, como el ácido oxálico y la fucosa. Son importantes estas selectinas en la unión de los glóbulos blancos a las paredes del endotelio cuando abandonan el torrente sanguíneo para adentrarse a los tejidos. Estas selectinas son designadas como L, P y E, selectinas respectivamente, que van a representar a una familia de receptores E. Integrinas cumplen funciones como receptores de adhesión en los leucocitos. Estas son las moléculas más importantes que anclan la célula matriz extracelular. Las integrinas también, además de esto, van a medir la adhesión de las células a la matriz extracelular.
también pueden mediar adhesiones de célula a célula. En concreto, algunas integrinas pueden formar uniones con algunas moléculas transmembranales del tipo inmunoglobulinas. Superfamilia de inmunoglobulinas es un extenso grupo de proteínas solubles y de superficie celular que están implicadas en procesos de reconocimiento, de unión y de adhesión celular. Un miembro de la superfamilia es el ICAM1 y es una molécula de distribución amplia. Se va a expresar en las células no hematopoyéticas como las células endoteliales, células epiteliales, fibroblastos, en células hematopoyéticas como los macrófagos, linfocitos y en pequeñas cantidades de leucocitos de la sangre periférica. Adhesión celular en la metástasis. Varios estudios reconocen que el cáncer adquiere su desarrollo en un grupo de células tumorales que deben entrar en una fase de proliferación para que se dispersen e invadan otros tejidos. Las células cancerosas tienen la capacidad de reestructurar varias vías completas de señalización metabólica, con el aumento de la supervivencia, actividad migratoria y su capacidad invasiva, lo cual requiere algunos factores de crecimiento, moléculas de adhesión que juegan un rol importante en la angiogénesis y metástasis tumoral y la interacción entre célula y matriz extracelular. ¿Qué es la metástasis? Las células epiteliales normales, en comparación con las células cancerosas, muestran adhesividad celular disminuida, por lo tanto escapan del tumor primario para difundir y formar tumores secundarios en lugares anatómicamente distintos con la acción de proteínas que degradan la matriz extracelular. Este proceso se denomina metástasis, una condición necesaria para el crecimiento de los cánceres, y la producción de metástasis es el fenómeno de angiogénesis, cuyo objetivo final es el desarrollo de nuestros vasos que nutren al tejido tumoral. Pasos de la metástasis. Los pasos necesarios para que ocurra la metástasis requieren la dirección de alteraciones genéticas. Estos pasos son: invasión local de la matriz extracelular, intravasación hacia la luz de los vasos sanguíneos, supervivencia en el tejido sanguíneo, llegada de células cancerosas a un órgano distante, extravasación hacia el parénquima del tejido y supervivencia en este microambiente, reinicio de proliferación de células cancerosas. Metástasis hematógenas. El tumor invade hasta penetrar en la pared de un vaso pequeño. Las células o grupos de ellas pasan a constituir un émbolo tumoral, que es transportado para enclavarse finalmente en un vaso de menor calibre. Allí las células proliferan hacia afuera de dicho vaso y pasan a constituir la metástasis. Bien, en la imagen siguiente, la célula cancerosa no se puede definir solamente desde el punto de vista de la proliferación celular. Hay que resaltar la existencia de otras variables que permiten la expresión del tejido canceroso como metaloproteinasas o MMP. Según el medio de transporte de las células tumorales, se reconocen tres tipos principales de metástasis: linfógenas o vía linfática, hematógenas o vía sanguínea y transcelómicas o a través del líquido de una cabina serosa o del líquido cefalorraquídeo. Metástasis transcelómicas generalmente se producen a partir de un cáncer primario de un órgano vecino a una serosa, ejemplo, pulmón, a pleura y pericardio, estómago o vesícula biliar a peritoneo. A veces las metástasis peritoneales son la primera manifestación clínica del tumor, por ejemplo en algunos cánceres primarios del ovario. Metástasis linfógenas. Las células tumorales penetran en un pequeño vaso linfático que carece de membrana basal y son transportadas por la linfa hasta el ganglio linfático regional. Allí pueden proliferar e invadir el ganglio constituyendo una metástasis ganglionar linfática. Este tipo de metástasis se producen habitualmente en el sentido de la corriente linfática, por lo cual aparecen primero en los ganglios que drenan el territorio del tumor primario y así sucesivamente, alejándose. Ejemplo, si el tumor primario está en el cuadrante superior externo de la mama, las primeras metástasis linfógenas deben buscar en los ganglios de la axila. Si el tumor primario está en el pulmón, la metástasis de los ganglios peribronquiales y luego iliares. Una de las razones de la pérdida de la unión célula-célula se le atribuye a la ausencia de la E-caderina, que permite que se irrumpa y genere metástasis de células cancerosas. Por lo tanto, una de las alternativas de investigación abarca la
cuantificación del grado de invasión por parte de los individuos con cáncer de mama que poseen la glucoproteína frente a los que no la poseen. ¿Qué dice la investigación? El fenómeno metastásico involucra la participación de glicoproteínas y moléculas de adhesión para el transporte y la direccionalidad celular. Es por eso que debe realizarse en la medicina moderna más aportes de investigación enfocados en tópicos como la ausencia de o sobreexpresión de glicoproteínas y carbohidratos en la superficie celular, que potencializan el proceso metastásico como resultado de una cascada molecular compleja que comprende una serie de pasos que están conectados con interacciones adhesivas, procesos invasivos y estímulos quimiotácticos a partir de un tumor primario. Todo eso con el fin de crear nuevos blancos farmacológicos que contribuyan a la prevención y recuperación de ciertos procesos neoplásicos. Caderina. La unión caderina tiene una alteración en la expresión del tumor primario, lo que conlleva la pérdida de la adhesión célula-célula. La E-caderina impide el desarrollo del cáncer en las células epiteliales y su ausencia contribuye al desarrollo del cáncer. Se ha considerado que la pérdida de la caderina E, además de reducir la adhesividad célula-célula, proporciona un estímulo oncogénico por la liberación de la beta-catenina de la membrana, donde ésta puede viajar al núcleo y activar genes regulados por el factor de incremento. En estudios realizados en pacientes con carcinoma de mama, cáncer colon rectal y de próstata se encontró que las moléculas de adhesión con E-seletina, BCAN1 y CAN1 estaban significativamente elevadas recientemente. Varios investigadores han reportado que la expresión del complejo de adhesión de caderina está asociado con diferenciación de incremento de la invasividad, metástasis y baja sobrevivencia. Para concluir, la adhesión celular es un papel fundamental en la arquitectura y en los procesos biológicos, con patrones de equilibrio en los tejidos y órganos del cerebro. Existe una relación entre las células epiteliales normales y las células cancerosas que muestran propiedades de adhesión célula disminuida. Por consiguiente, las células del tumor primario escapan. Las caderinas son moléculas clave en la adhesión intercelular y en la señalización celular y juegan un papel crucial en la diferenciación de los tejidos orgánicos. La metástasis. Las células de nuestro organismo se reproducen por mitosis, dando por resultado 2 células hijas iguales a la madre. Sin embargo, cuando se producen fallas en el gen de estas células, estas van a convertirse en células malignas. Es así que estas células empiezan a replicarse descontroladamente, llegando hasta formar tumores. Estas células cancerosas se desprenden del tumor primario y viajan por el cuerpo a través de la sangre o del sistema linfático. Todo esto para así formar un nuevo tumor en otros órganos o tejidos. Este nuevo tumor es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. La metástasis. Y es así como las células defectuosas dan origen al cáncer. Valentía. Ayuda. Coraje. Apoyo. Fuerza. Corazón. Prevención. Confianza. Optimismo. Esperanza. Esfuerzo. Eres fuerte, superarás el cáncer. Ánimo, tú puedes, mamá. Nuestro organismo se reproduce normalmente por mitosis, dando por resultado 2 células hijas iguales a la madre. Se te vio la mano, normalmente por mitosis, donde por resultado dan a 2 células hijas iguales a la madre.
normalmente por mitosis, donde dan por resultado a dos células con... Las células de nuestro organismo se reproducen normalmente. Se reproducen normalmente por mitosis, donde dan por resultado a dos células hijas iguales a la madre. 2. Las células de nuestro organismo se reproducen normalmente por mitosis, donde por resultado dos células